Gente linda, ¿cómo están? Bueno, acá yo en otro nuevo video de rutitas. Les cuento, hoy vine a Chicoana, precisamente estoy paseando en este momento por la quebrada de Tilián, que muy amablemente nos recibieron, así que vamos a comenzar a explorar un poco de este lugar. Acá estoy, caminando alrededor de un lago que está apenas uno ingresa a este sector de la quebrada de Tilián. Nos queda un par de kilómetros para llegar a la quebrada y ahí nos vamos a encontrar con Alejandra, que va a ser quien nos va a explicar un poco de los circuitos. En este viaje vengo acompañada de dos amigos, que me refiero a Connie. Hola. Si se acuerdan, en uno de los primeros videos y la perdimos, o se perdió, o no sé. Nuevamente está acá, esta vez con color flúor, para que no la perdamos bajo ningún tipo de... bajo ninguna razón. Y acá estamos con Nachito, el Güemes del grupo. El vikingo del grupo. Y bueno, con ellos vamos a estar viajando. Decidimos quedarnos un rato en la represa para disfrutar el paisaje. Me sorprende pensar que este pequeño paraíso, que está a solo 50 kilómetros de Salta capital y a 3 kilómetros del pueblo de Chicoana, no sea muy reconocido. Estamos yendo hacia el lado de la gruta. No se puede avanzar mucho más, nos dijeron que está prohibido y que si no hacemos caso nos van a bajar. La idea es siempre respetar, tratar de ser cuidadosos con estos lugares, y por supuesto me encanta que está limpio. Obviamente este lugar lo mantienen, se paga una entrada al ingresar. Datos que están buenos que lo sepan. Paseando un poco por acá, hermoso Tilián. ¿Ya conocían o no? No conocíamos. Es la primera vez que vienen. Sí, la primera vez. Impactado, hermoso paisaje. ¿Y cómo se enteraron de este lugar? A mí me trajeron hace mucho tiempo a Quijano y me dijeron que existía Tilián, pero conocí solamente la parte de adelante, ¿sí? Y esta parte de acá metiéndose entre los valles está hermosa. ¿Y vos, Pau? Y yo descubriendo otro rinconcito de Salta que no conozco. Sí, la verdad que es hermoso este lugar. Sí. ¿Son de hacer senderismo y esas cosas? Sí, pintó la conexión con la naturaleza, así que fuimos a explorar, ¿no? Bueno, de una, chicos, gracias. Gracias. Bueno, ya estamos acá en la gruta. La verdad que hoy hay agua, no demasiada, pero lo suficiente como para por lo menos refrescarse. El agua está bastante fría y yo en este momento estoy parado en una parte de la roca, o sea, para que vean, allá están abajo ellos. Me cuentan que acá se puede hacer 4 tipos de circuitos. Está el circuito verde, está el circuito amarillo, el circuito naranja y el circuito rojo. El circuito verde es el más sencillo, el más plano, y es el que se encuentra a partir de esta gruta. Y me informaron que se puede subir un poquito más de esta gruta hasta un cartel que dice prohibido pasar, no más que eso. Después tenemos un circuito amarillo que dura más o menos media hora, un circuito naranja de más o menos 4 horas y un circuito más largo, el rojo, que dura prácticamente toda una jornada. Estoy en una parte de la quebrada de Tilián, que se va cerrando la quebrada y se ve absolutamente hermoso. Hay una sección que ya no se puede pasar. A mí me dieron un permiso así temporal, pero estoy siendo supervisada. Y este lugar me parece absolutamente maravilloso. Se van juntando las rocas y queda un hilo de agua. El agua está realmente agradable. Yo pensé que iba a estar muy fría, pero realmente es muy agradable y caminar por acá es un placer si tenés zapatillitas. Si no, bueno, no estás muy acostumbrado a pisar piedras, la verdad que se vuelve un trayecto un tanto doloroso. Pero miren lo que es este lugar, una belleza, miren ese fondo, alucinante.
Bueno, acá estamos con Nachito que lamentablemente no se trajo zapatillas. Me traje zapatillas, solo que... Bueno, no las quiso mojar. Y en este momento está sintiendo... Siento los pies como si te estuviesen haciendo masaje, acupuntura, pero el que te hace la acupuntura es malo. Una cosa así. Bueno, lo escucha cada rato decir ¡ouch, ouch! Y bueno, creo que tuvo un pequeño accidente con algún tipo de insecto que le mordió un dedo. Sí, me picaron dos. Así. Yo me traje acá unas zapatillitas, así que estoy de 10. Nacho es un genio en un montón de cosas. Ahora se hace todo el tímido, el humilde. Pero lo puedes encontrar en todos lados. Sí, Nacho del pueblo. El Nacho del pueblo, tal cual. Bueno, y acá están los carteles que ya no permiten avanzar más. Esta es la zona de derrumbe, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, en realidad ya no se permite pasar para aquel lado, ¿no? Me sorprendí porque, bueno, a mí me permitieron hacer unos pasos más allá. Y cuando estábamos ahí, de repente escucho una rama, no sé qué fue, que cayó así, ¡pash! Y sonó un ruido fuertísimo y todos nos quedamos mirando con cara de susto. Cuando voy con grupos de senderistas, siempre soy la que va al último y adivinen por qué. Me quedo sacando fotos, me quedo filmando, me quedo contemplando el paisaje. No sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces cuando veo estos lugares naturales, siento a veces unas ganas de llorar. No sé, siento que tanta inmensidad no le cabe en mis ojos. ¡Es hermosa! Realmente hay cada lugar bonito en nuestro país, en la provincia de Salta y en este mundo, que cuando uno comienza a apreciarlo parece que no entra tanta emoción y tanta belleza en la mente de uno. Seguimos recorriendo la quebrada de Tilián. Para averiguar cómo se organizan para cuidar este hermoso espacio verde, decidimos encontrarnos con una de sus anfitrionas, la señora Alejandra. La idea principal del proyecto es cuidar el medio ambiente, la naturaleza sobre todas las cosas. Y bueno, el lugar está preparado para eso, ya es un lugar único, yo creo, así está. La verdad es que hay que cuidarlo. Como te decía, la recuperamos a la quebrada, ¿no? Este es el trabajo de 23 años aproximadamente que empezamos con el control, no tirar basura, no cazar, no sacar las plantas. Y sí, ahora se ve porque al principio fue un trabajo así bien de a poquito, ¿no? De a poquito, un trabajito de un granito de arena todos los días, hasta como te decía, con la misma familia, de cuidar, de no cazar, de no ondear, porque acá están acostumbrados a estar con la ondita. Bueno, fue un trabajo empezando por la casa y de ahí el mensaje, gracias a Dios, se entendió y se multiplicó y llegó. La parte orgánica, los restos que quedan, se la damos a los animalitos, a las gallinas o a las ovejas. Así que lo único que queda es el vidrio y la lata. Lo demás todo se clasifica a la tarde o el fin de semana, el lunes clasificamos y separamos. Así que no queda nada de basura. Es todo naturaleza pura, donde están todos los animales, de la parte de aves, loros de los animales, los loros, sí hay muchos loros. El tucán también, que antes no estaba, bueno, ahora ya nos está invadiendo el tucán también, porque se come todo. Nuestro paseo continuó un par de horas más, pero esa historia queda para un próximo Rutitas. Espero que te haya gustado mucho esta experiencia. No te olvides de dejarme un me gusta y de suscribirte a mi canal. Nos encontramos en la próxima. ¡Chao!